Muy buenos días, queridos oidores, miradores y seguidores de la Comuna de la Palabra. Hoy nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo, particularmente dedicado el día de hoy a cuestiones relativas a saberes, conocimiento científico, vida cotidiana, el campo, don Tomás, que me recuerda a don Goyo, y otras cosas con el doctor José Antonio Gómez Espinosa. No quiero, sin embargo, antes de comenzar, recordar que una semana más, un mes más, y ya casi un año más, y los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo la mentira histórica y sigue pendiendo la deuda de Estado que ni aclaran ni aparecen. Ya hace más de 7 años nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología de la UAM, Viridiana, fue desaparecida en contra de su voluntad, y naturalmente esto implica que mientras no aparezca seguiremos exigiendo su presentación con vida, porque viva la llevaron, viva la queremos. Y no quiero dejar de saludar a Angélica, su mamá, como siempre lo hacemos, y recordarle que seguimos esperando, no solo ella, sino también nosotros, a Viridiana. ¿Quién es el doctor José Antonio Gómez Espinosa? Antes que nada es un amigo. Así es. Y en consecuencia, lo de doctor es porque tiene el grado, si no simplemente le diría Toño Gómez, como popularmente le dicen las masas, el doctor Toño Gómez, quien tiene una formación de agropecuario, pero ha vivido desde hace más de medio siglo, para no cerrar el tiro, desde la vida del campo, desde el pensamiento en la realidad concreta que le toca vivir a uno aquí en el norte del estado de Morelos, y que gracias a su habilidad para recuperar la experiencia de vida y sincretizarla un poco con el conocimiento científico, ha producido una serie que desde que publicó el primer artículo en Facebook, pero nunca nos conquistaron, ha venido sistemáticamente produciendo una cantidad de tinta, pero la tinta siempre es algo más que la tinta, es pensamientos, sentimientos, emociones y otras cosas más. No quiero, antes de comenzar, dejar de agradecer al doctor Toño Gómez Espinosa. Buenos días, Toño. Buenos días, Enrique. Y pues ya que estás aquí y así a bocajarro, en voz del doctor José Antonio Gómez Espinosa, ¿quién es José Antonio Gómez Espinosa? ¿Cómo desde la vida del campo, yo creo que debe ser uno de los que consideran, es que el derecho a tener un posgrado, a estudiar en una universidad, debiera ser para todos, pero no todos llegan? Y entonces para algunos dicen que eres un privilegiado, pero no es un privilegio, es un derecho que si tú lo realizaste, otros debieran realizarlo. Para eso están las instituciones. No fue nunca un privilegio. Pero tú eres de la población que ciertamente se acercó. Si yo te preguntara cuántos de todos los que iban desde el preescolar contigo, y si hablo prácticamente de 1950 para acá, ¿sí? Tu vida en el campo, porque hace 60 años no era lo mismo que es ahora. Así es. ¿Y quién es Toño? ¿Cómo se hizo Toño Gómez? ¿De dónde viene? Como muchos otros que seguramente lo habrán hecho. Pues, primero que nada, muchas gracias, Enrique, por invitarme a este programa tuyo que tiene tantos seguidores. Gracias a todos los que te están siguiendo por estarnos escuchando. Pues la pregunta es muy amplia, realmente nunca me había cuestionado quién es Toño Gómez, pero cómo es que se hizo, cómo es que llega a ser el actual Toño Gómez, o como tú dices, como me conocen, el doctor Toño Gómez.
En realidad sí, como dices, yo vengo, mis orígenes son de una familia campesina en el norte de nuestro estado, Huitzilac, en donde el frío, las montañas, el bosque, todo eso te lleva a otra visión del mundo. Sí, efectivamente, Toño Gómez nace en ese lugar apartado en aquellos hace más de 50 años. No había ni siquiera una carretera que nos condujera a Cuernavaca. Caminaban. ¿Perdón? Caminaban. Bueno, no, había que ir a Tres Marías, dar la vuelta y llegar hasta Cuernavaca. Directamente no venían. Directamente no. Sin embargo, pues yo creo que el privilegio que tengo, además de haber nacido en ese lugar tan especial, es que tuve una madre muy amorosa, una madre que tenía una idea clara de que su crío, que fui el primogénito, pudiera tener nuevas oportunidades, además de las que estaban ahí. Entonces, junto con otras señoras, busca la oportunidad, busca convencerlas y convencer a sus maridos para que con otros 3, 4 niños viniéramos a estudiar a Cuernavaca, a la Benito Juárez. ¿Es la primaria? La primaria. No había porque primaria no había primaria más que hasta 4º año. Entonces, pues era, pues lo normal es de que continuaras ahí, haciéndote un campesino, buscando lo que entonces se pensaba, tener tus animales, tener tus tierras, tener tus peones, y eso era el desarrollo dentro de la concepción de aquella gente. La concepción de mi mamá era de que pues me desarrollara también intelectual, académicamente, y se le mete la idea de que me venga a estudiar, de que no me quede yo en la primaria. En 4º de primaria. En 4º de primaria, y sí convence a otras señoras, y empezamos un proceso muy bonito, donde nos levantábamos a las 5 de la mañana, nos veníamos casi corriendo hasta Santa María, o a veces hasta Buenavista, ahí tomábamos la ruta y de ahí al centro. Y de regreso pues era igual, o sea, pararnos y subir un poquito más arriba, donde ahora es el crucero que va para Zempoala, que ahora ya está pues pavimentado, y ahí se puede llegar más o menos bien. Curveado y pavimentado, sí. Pero ya lo hay, antes era a pie. Sí, pero esa era una situación que pues no era común, o sea, totalmente. Me salgo del contexto, más bien mi madre se sale del contexto. ¿Y 4 o 5 son los que sí, se salen los que del nos contexto? veníamos corriendo en la mañana, sí. Y eso pues nos da la oportunidad, pues cuando menos, de terminar los estudios de primaria, y luego sigue ya todo otra dinámica donde también con las ideas que tengo de mi difunta madre, de empezar a desarrollarme, de ver otro mundo desde otras dimensiones. También tengo el privilegio de tener un padre idealista, que también tenía la visión contextual. Había estudiado su carrera trunca en Chapingo, y como quiera tenía cierto nivel cultural. Agronomía. Él estuvo estudiando bosques. Bueno, su región es boscosa. Así es. Y bueno, pues el señor tenía la habilidad para escribir, y escribía poesías. Y después concursó y escribió también algunos libros, y se le conoció como el que relataba todas las cuestiones del municipio de Huitzilac. Era el cronista de Huitzilac. Era el cronista de Huitzilac en su última etapa. Órale. Entonces, eso pues me da la oportunidad de contextualizar el desarrollo posterior que tiene Toño Gómez, quien después estudia en Chapingo, y después empieza a tener oportunidades de... ¿La prepa dónde la hizo? La prepa la hice en Chapingo. Ah. Sí, fue en la preparatoria agrícola. Sí. A muy grandes rasgos creo que esa fue las circunstancias que me plantearon en el camino de llegar a ser el Toño Gómez que actualmente conoces. Históricamente, si hablo, tú debes haber estudiado en Chapingo entre los 60s y 70s. Así es. No, un poquito después. El periodo setentero de Chapingo es el periodo mucho más políticamente álgido. Si pienso en la política estudiantil o universitaria de los 60s y 70s,
aparte de la UNAM, el Politécnico y demás, estaba Chapingo y la Escuela Normal Superior de México. ¿Participaste alguna vez en tu vida en Chapingo políticamente, como en su momento las normales rurales? Chapingo viene de una tradición de lucha. El que está cerca del campo está cerca de la pobreza, de la lucha, del cuestionamiento, la reflexión. Dijeras tú, asegurar la producción para subsistir, no para el mercado. ¿Qué impacto tuvo sobre tu pensamiento Chapingo? Mira, no, estuve ya, desde luego yo no estuve en los 60, no estuve en la lucha estudiantil, estuve ya en los años 70, pero sí la tradición de la Universidad Autónoma Chapingo, que anteriormente era la Escuela Nacional de Agricultura, es de mucha conciencia social. Entonces creo que esa formación que me permite entender a mi sociedad y que me permite empezar a explicarla, y tener esa sensibilidad social y también humanística, la debo justamente a esa formación como chapinguero. Es curioso, conozco varios chapingueros, creo que de allá venía el doctor, hombre que vivía por acá atrás, ya grande. ¿Baldovino? Baldovino, Gabriel ¿no? Baldovino de la Peña, sí, todo. Y probablemente Alpuche, no estoy seguro. No, Oscar Alpuche, no. Pero bueno, de los chapingueros tengo claro que tenían una concepción muy social y nada positivista del conocimiento, su producción y desarrollo. Sí, así es. ¿Sales de Chapingo, te regresas a Morelos, entras a la UAM o qué? ¿Cómo es? No. En cuanto salgo de Chapingo, quiero decirte que era la época de las vacas gordas, cuando el país estaba en auge. ¿Sí? José López Portillo. Sí, que incluso mencionaba que había que prepararnos para administrar la riqueza. Efectivamente, había una situación muy diferente a la que se está viviendo actualmente. Un trabajador, un obrero, tenía su casita, tenía su Volkswagen, tenía para ir a vacaciones. Creo que era otra época muy diferente. Yo ganaba muy bien en Coplamar. ¿Sí? Muy bien. Obvio, entonces sí había la transición al estudiar, tú tenías movilidad social. Entonces ya cuando eras ingeniero, obvio, te cambiaba toda la perspectiva, te hacía ese cambio social, te hacía eso que había alguna vez soñado mi mamá, o sea, me posicionó en otras circunstancias económicas, sociales y culturales. Pero a mi salida, pues uno soñaba como agrónomo también, estar en el lugar donde está la cumbre de la agricultura, y la cumbre de la agricultura entonces estaba en Sonora, que era lo que se llamaba el Granero de México, especialmente en el Valle del Yaqui. Ahí estaba un centro de investigaciones que se llamaba, o que se sigue llamando todavía, el Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, que compartía espacios de laboratorio como espacios también de experimentales en el campo, con el CIMIT, con el Centro Internacional de Maíz y Trigo, y ahí estaba quien posteriormente fue, que ya para entonces era llamado el padre de la Revolución Verde, Norman Borlaug, a quien tuve el privilegio de conocerlo ahí en los campos experimentales. Entonces me voy para allá, estoy 3 años en Sonora, en el Valle del Yaqui. Vengo a unas vacaciones aquí en diciembre y sé que está creándose una carrera de ingeniero, entonces no era todavía la escuela, sino era la carrera de desarrollo rural, de la cual era la coordinadora Elsa Roca de Licardí. Sí, que el ingeniero químico Figueroa le encargó a la maestra Elsa Roca, así es, el diseño de la carrera. Ajá. Y la coordinación de la misma. Y la coordinación. Entonces, yo llego cuando están en el proceso, ya tenían 1 año, y con todos esos jóvenes profesores están viendo cómo darle el enfoque, cómo convertirla en una escuela. Y yo llego así completamente de metiche a participar en esas vacaciones, y ya cuando me iba, me dice la maestra Elsa Roca, quiere hablar con usted el ingeniero Figueroa. Y el ingeniero Figueroa me ofrece quedarme aquí como profesor de tiempo completo. Al inicio lo consideré porque pues también tenía buenas perspectivas de desarrollo en Sonora, pero me jaló mi terruño, y desde entonces, desde
en 1980 me quedé a trabajar en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Y cuándo fuiste el director? Fuiste el primer director de la escuela y de la carrera, ¿no? Sí, pues como te digo, salimos con una conciencia social muy clara de Chapingo, muchas convicciones, y eso lo expresas, y lo expresaba yo en esas reuniones, y como que llamó la atención, y aunque era yo muy joven, me nombraron como el primer director de esa facultad. Bueno, todos alguna vez fuimos muy jóvenes Sí, y de alguna manera regresas a Huitzilac. sí, regresé. Cuando regresas a Huitzilac, ¿qué cambios notas tanto en Huitzilac como de la gente de Huitzilac hacia ti? Porque pareciera ser que, como decía un investigador guatemalteco de nombre Carlos Guzmán Bocler, que publicó alguna vez un trabajo cuyo título es Aurora y Porvenir de Guatemala, donde enmudecen las conciencias, sobre los procesos de la dinización. El indígena que sale de su comunidad se forma en una institución de educación superior o fuera de allá y regresa a su comunidad, ya no es el mismo, ni es la misma relación, ni te miran de la misma manera porque tú ya eres entre parte y no parte del lugar, pero además en el otro lugar tampoco eres visto bien porque eres de los que vienen de los indígenas, campesinos, entonces como que quedas en el limbo entre Huitzilac y ¿cuántos había con tu nivel de estudios cuando tú regresas a Huitzilac? Pues De tu generación, yo por lo creo menos. que de mi generación era el único que te había alcanzado, no, de licenciatura en aquel entonces, pues unos 4 o 5. Es decir, de una población de cuántos habrá tenido Huitzilac en esa época. Estamos hablando de unos 10,000 De los habitantes. cuales el 50% fueran jóvenes. Que eran, a ver, estamos hablando de 10,000 entonces, pero si hablamos de mi generación, cuando yo era chamaco, pues habría unos 2,000 habitantes o 3,000 cuando mucho en Huitzilac. Entonces de esos tres, pues a ver, no, yo creo que cuando mucho éramos tres que teníamos una licenciatura. Es decir, bien pocos. Sí, sí, no, en efecto. Y Las eso podría ser oportunidades visto eran como mínimas. privilegio. Y eso que era el periodo, bueno, de las vacas gordas todavía no Así llegaba, es, sí, sí. porque estaba antes Echeverría. Pero el problema es, efectivamente, ¿fue un encuentro, un encontronazo, un choque? ¿O fue terzo ese regreso a Huitzilac? Mira, te voy a decir la cosa, yo no sentí ese proceso que llamas tú de ladinización, ¿eh? Sí, es el que analizan en varios lados. Ajá. Hasta está la canción de Tatanacho, por una mujer ladina, perdí la tranquilidad. Sí. No, fíjate que no, porque me regreso y tengo ahí un pequeño ranchito en el sur de Huitzilac. No vivo en el centro de Tú Huitzilac. eres de los pudientes de Huitzilac. Pues esa no época. precisamente, pero no vivo dentro de la población, sino vivo fuera. Y sigo manteniendo, junto con mis hijos, mi tradición de sembrar, de cultivar, de tener animales, paralelamente a mi actividad académica. Entonces, saliendo yo de mi actividad académica, me iba yo a mi actividad, que es la que había yo conocido desde niño. O sea, como que era algo parte de mi vida y realmente no lo podía dejar. Entonces, pues realmente a mí me siguieron conociendo las gentes de mi terruño como Toño. No me decían ingeniero, siguió siendo el mismo Toño. Es que yo no sentí, te confieso, ningún cambio en cuanto a mi relación y mi percepción con la gente de mi pueblo. Bueno, regresas. Ahora, te echas un periodo en la UAM, periodo que antes de que te ofrezca el doctor Alejandro Vera, no te van a acusar de verista, pero cuando te hacen el ofrecimiento para la secretaría, ya prácticamente estabas jubilándote. Sí, de hecho, yo tenía ya mi intención ahí desde 2011 de jubilarme. Yo había estado en el Sistema Nacional de Investigadores y sí, es una situación bastante de mucha dedicación y estaba yo pensando que tenía ya otras visiones del mundo, otras cosas que quería hacer. Y hago mi solicitud,
en inicios del 2011 para mi jubilación, pero yo no sabía, en aquel entonces estaba yo como consejero universitario y no sabía que iba a haber una serie de cambios. En esos cambios se me invita a participar, pero o sea, a participar políticamente dentro de los procesos que se estaban dando. Lo hago, pero nunca con la idea o con la mira de tener yo un puesto administrativo, para nada, porque mi visión ya estaba como jubilado. Y para mí es algo totalmente sorpresivo el que me llaman y que me llaman a ocupar el puesto de secretario general. Incluso yo no lo aceptaba de inicio, se me hacía pues que yo no tenía pues los elementos, yo nunca había sido político, lo mío era más académico, lo mío era más reflexivo, eso era lo mío, y esta parte de la política yo sentía que no la entendía, ni siquiera conocía yo a los políticos de la universidad, te soy honesto. Cuando me ofrecen, de momento lo rechazo, ¿no? Porque no estoy preparado para eso, pero me hacen reflexionar de que pudiera ser otra oportunidad y voy al sindicato a decir que ya no me jubilaba, y que realmente creo que fue una experiencia que me permitió conocer otros potenciales incluso de mí mismo. Bueno, con estos primeros minutos que sí te he dejado hablar, no te he asaltado la palabra. Tengo una testiga ocular del hecho, sí, más los que están tras cámaras, que no dejo hablar. Tenemos por eso una idea vine. De quién es Toño Gómez, de cómo se ha forjado Toño Gómez. Toño Gómez finalmente se jubila y se dedica, entre otras labores que ya tenía proyectadas, a escribir. Hasta ahorita no había salido el término escritura, que es el arte que ya don Miguel León Portilla, a quien recordamos como el Clamatini mayúsculo sobre los Clamatinis, don Miguel León Portilla, aquel que hubiera escrito La visión de los vencidos, El reverso de la conquista, El destino de la palabra, El rey del Zabalcoyol, Los poetas aztecas, etc. Filosofía náhuatl. Ese don Miguel León Portilla decía que ha sido históricamente una verdadera dificultad teórica, metodológica y fundamental para la interpretación del pensamiento ancestral. ¿Por qué? Porque originalmente el pensamiento era transmitido de boca en boca o de cara en cara. Dijeras, tu madre te transmitió sus experiencias en las greñas de Goku y en otras cosas, pero menos que en las greñas de Goku, en otras cuestiones acerca de lo que don Tomás no te alcanzaba a explicar. Por tiempos, tu mamá lo acababa explicando, pero es de tradición oral. Así es. A documentos escritos simbólicamente con las lenguas y escrituras indígenas, aunque el buen AMLO dijo que los libros en México existían desde hace como 10,000 años, no lo dijo así don Miguel León Portilla, pero creo que era un poco la idea de AMLO, recuperar esas ideas de Miguel León Portilla, de que cuando llega el conquistador en México ya había escritura, aunque era glífica. Sí. Traducir el pensamiento y la palabra glifos, y luego traducir esos glifos a otra lengua, y luego retraducirlos histórica y culturalmente ha generado una dificultad. ¿Por qué escribir, Toño Gómez? Con el propósito de compartir con todos los que te leen experiencias de un pensamiento que no se escribe, que es hablado, como don Goyo me transmitió su experiencia, platicadita, luego trasvasarla a lengua escrita para que el otro haga como si estuviera hablando con don Tomás o con don Goyo. ¿Y por qué escribir? ¿Por qué escribir esa experiencia ancestral? ¿Qué importancia tiene? Y lo otro, ¿por qué? Pero nunca nos conquistaron. El título me parece muy sugerente. Y así se llama la serie de artículos que has venido publicando ya hace algunos años. Sí. Entonces son
prácticamente 3 preguntas. El problema metodológico de cómo traducir ese pensamiento que viviste, que no te lo platicaron, es decir, aunque tu mamá hablaba contigo, pero lo tienes como vivencia, no como diálogo. Dijera el buen Vygotsky, como Pereshivani, en un rusismo medio extraño. Es decir, esa que no es el concepto de experiencia de los empiristas ingleses, sino es el concepto de vivencia, porque tiene emociones. Yo supongo que cuando escuchabas a tu mamá o a don Tomás, no solamente bebías o absorbías conocimiento, estabas emocionado, lo disfrutabas, lo gozabas, es decir, lo vivías. Es una vivencia cargada de emociones, sentimientos, pasiones y demás, no es neutra, como el jabón medicinal del tío Nacho, ni objetiva, es bien subjetiva. ¿Cómo traducir todo ello? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pero nunca nos conquistaron. Bueno, bien dices, al cambiar de lenguaje náhuatl, incluso de su forma simbólica, y escribirlo primero, lo escribieron inicialmente en náhuatl también, como así lo hicieron los tlamatine, a quienes buscaron y empezaron de alguna manera a repetir esa información que habían tenido, primero de manera de la tradición oral, pero también había los libros donde había toda esa información y que solamente los tlamatines conocían cómo interpretarla, conocían así como el científico los símbolos y los pueden expresar y los pueden traducir y los pueden expresar a sus alumnos. Igualmente los tlamatines, que eran nuestros científicos, nuestros filósofos, también eran los quienes podían entender toda esa simbología y explicarla y traducirla. Después la empezaron a traducir al lenguaje escrito que aprendieron con la conquista de México, y lo tradujeron al principio en su mismo lenguaje náhuatleco. Y efectivamente tiene razón León Portilla, que en ese trasvase, cuando se traduce del náhuatl al español, ya no puede ser igual. Ya hay otra visión, ya hay otro significado cuando tú traduces de ese lenguaje simbólico en náhuatleco, y que además es muy conceptual ese lenguaje, y lo traduces a nuestro lenguaje castellano, ya no es la misma información. Nos llega ya como reducida, como que fue filtrada a la forma de pensar que tenemos ya bajo la estructura castellana. Efectivamente, ya no es lo mismo. De tal manera que sigue siendo, manejándose la información oral, la tradición oral, es así como que nos sigue llegando y transmitiéndose de generación en generación. Por ahí mencioné que en una investigación que hicimos, y coincidiendo con lo que acabas de mencionar, esa tradición oral se da principalmente de las madres a los hijos. Y esa es la razón por la que en una de mis experiencias escritas hablo de cómo mi mamá me transmitía ciertas experiencias que efectivamente te crean no nada más un conocimiento, entra toda tu concepción humana con emociones, con sentimientos, en donde tú absorbes todo eso y lo haces parte de ti. ¿Nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de esa transmisión que tu mamá te hace? Seguramente ella leyó en tu cara frustración, deseo y cosas, ¿no? Como que te vio insatisfecho y dijo, trae algo. Te pregunta, le dices y te responde. En esa interacción vis a vis, cara a cara, face to face, en esa interacción comunicacional, ella te resuelve dudas, pero además te tranquiliza, te comparte amor, dijeras, tuve una madre amorosa, yo viví en un internado, a lo mejor hubiera sido más amorosa si hubiera vivido con ella, pero pues la lógica era otra. Tú cuando interactúas, ponos un ejemplo de ese tipo de relación, porque a lo mejor para nuestros lectores sería veedores, porque están leyendo lo que dices, cómo es que hemos despreciado lo que está frente a nosotros. Dijera Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible para los ojos.
solo se ve con el corazón. Fuera de la metáfora corazonesca, Ajá. el problema es que tú lo vives más allá de un conocimiento formal. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Pues se ve que eres psicoanalítico, ¿eh? Porque quieres entrar a lo más profundo de No, estas partes que no, tienen no, que no, ser no, no. Oye, no, ya sé que no eres psicoanalítico, pero el tipo de preguntas pues tiene que entrar a tu personalidad, a lo más profundo, y me estás haciendo tratar de incursionar. Mira, es muy amplia la pregunta que me estás haciendo y sí puedo tener algunos momentos de recuerdo de cómo me iba diciendo. Predicción de lluvias, decías. Predicción de Sí, temporales. sí, sí, sí. Todo ese tipo de cosas. Sí, yo iba yo a eso. Alguna vez me dijo justamente que cuando estaba en el cerro, que el cerro tenía como sombrerito, el cerro grande, eso quiere decir que había lluvias. Después en el momento yo no lo entiendo, pero justamente estaba ocurriendo. La gente del campo, mi mamá tampoco entendía por qué estaba ocurriendo, pero era un fenómeno, perdón, cuando estaba el sombrerito encima del cerro Pero grande. ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve el sombrerito? Si yo no alcanzo Quiere el decir, cerro, yo no veo el sombrerito. las nubes bajan y cubren al cerro. Como en el Popocatépetl. Como en el Popocatépetl, que hacen una cubierta que parece un sombrerito chino. Eso es una indicación que hay una alta presión atmosférica, ya ahora entendiéndolo a la luz de las leyes de la ciencia. Y al haber eso, evidentemente está creando dos condiciones, una de alta presión atmosférica y otra de baja presión atmosférica. Pero eso no te lo explicó tu No, papá. no, ahora lo sé, y eso crea los vientos. Y entonces decían, cuando viene eso, quiere decir que hay vientos muy fuertes. Ellos no lo entendían, ellos no lo sé, pero por experiencia, yo te entiendo que muchas veces empírica, muchas veces que se fue transmitiéndose de generación en generación por la tradición oral, sabían que cuando ocurría ese fenómeno, automáticamente había que prevenir porque venían vientos muy fuertes. Y te digo, bueno, esa es la parte empírica que te dice, que no te lo explican, pero que tú lo sabes y que todo el mundo lo asume y que ni siquiera se pregunta a la gente. Y que te tienes que mover porque viene el viento y sí, tienes hay que apurarse y hay que preparar, hay que porque si no te tiras, se lleva gallinas, qué sé yo. Ajá. Entonces te hace que te prepares porque viene ese fenómeno. Son de las cosas que se conocen, que yo le denominé bajo el calificativo general de saberes. Muchas cosas que sabes que existen, pero no sabes explicarla cómo. Entonces, dentro de esa lógica, tuve muchísimas experiencias de niño. Después tuve oportunidad de hacer investigación en la parte norte del estado de Morelos junto con el doctor Gabriel Baldovino de la Peña y tuvimos experiencia de muchísimos saberes que incluso los fuimos clasificando, los fuimos categorizando y que incluso fue la base de mi tesis doctoral. Lo que te quiero compartir es que de esos saberes que no tienen la forma de explicación en el campo, muchas veces al correlacionarlo con las leyes científicas encontramos una perfecta correlación. Por ejemplo, en este fenómeno de los vientos, con la correlación de la primera y segunda ley de los vientos. Y queda perfecta, pero otros no. Otros no pueden explicarse porque tienen otra concepción que va mucho más allá del positivismo, de la cuestión objetiva que te permite utilizar las leyes científicas. Con los recursos que como investigadores científicos tenemos hoy, aún no podemos explicar Así es. de cierta manera por qué sucede ciertas correlaciones. Totalmente de acuerdo. Lo cual no quiere decir que más adelante no pueda ser explicado. Porque si no pareciera ser que tu afirmación es tan categórica de no podemos explicarlo hasta ahora. De momento. Y no sé si en un futuro con las herramientas que pudieran darse, pudieran llegar a una interpretación. De hecho, ahora, anteriormente solamente podríamos verlo todo desde el enfoque cuantitativo, desde el enfoque objetivo. Ahora hay ya un enfoque que también tiene que ver con lo cualitativo y ya no tenemos una visión unimetódica en la ciencia. Ahora tenemos una visión multimetódica al entrar al enfoque también de lo
cualitativo y ahora hacemos análisis cuanticualitativos, pero a lo mejor no tenemos las herramientas metodológicas para entender muchos de esos saberes que están funcionando. Por ejemplo, te voy a decir uno. ¿Cómo sabían los indígenas de los Andes cuando subían al cerro el 24 de junio, que allá es época de ya invierno, San Juan prácticamente, y ven la constelación de la Pléyades, y ahí en la Pléyades ven las estrellas, y si ven que son 11 estrellas grandes y brillantes, tienen automáticamente la convicción, el saber de que va a ser una etapa de lluvias muy buena, y entonces siembran la mejor papa, la que produce más. Pero, en cambio, si nada más ven 5 estrellitas poco brillantes, van a encontrarse con que el temporal va a ser malo. Y entonces ponen la papa más cimarrona, que con poquita humedad puede producir. ¿Cómo lo vas a explicar desde el punto de vista de la ciencia? Orlov y otro grupo de científicos trataron de explicar ese fenómeno y generaron alrededor de 11 teorías explicativas. Ninguna fue consistente. Orlov y su equipo dijeron, es que detrás de esto hay otra racionalidad, una racionalidad de los Andes, los indígenas de los Andes, que nosotros desconocemos. Y te puse ese ejemplo, pero aquí también hay ese tipo de fenómenos, de observaciones que no las puedes explicar muchas veces a la luz del conocimiento científico, pero que existen y que son igualmente o a veces más funcionales que las cosas que podemos explicar desde el enfoque de la ciencia. es curioso, a lo mejor esto es para otro momento y otro lugar. Sin embargo, hablar de los Andes implica hablar desde Argentina, Chile, Perú y prácticamente Bolivia. Sí, lo mencioné porque esto apareció en una revista pero cuando científica. aparecen los Andes, a lo mejor es una región particular de los Andes y no todos los Andes. Pero es cuestión de precisión. Sí, me refería nada más a la característica de esa observación. Sí, aquí claro. veían el Tianguilistli de la Vía Láctea. Es curioso, tendrá que ver entonces con eso. Alguna vez le pregunté a un arquitecto, al arquitecto José Manuel Tinoco, ¿por qué no hicieron el mirador de Xochicalco en Tepoztlán? ¿Y por qué el centro ceremonial de Tepoztlán no lo hicieron en Xochicalco? No creo que haya sido por obra y gracia al Espíritu Santo, debe haber alguna razón. Y casi me dice, pues no seas güey, Tepoztlán es muy húmedo, no permite ver el cielo, mientras que Xochicalco es poco húmedo. Entonces la producción de nubes hace que sea mejor lugar uno que otro para un observatorio astronómico. Y ese se fue a Xochicalco. Me parece plausible la explicación. Desconozco que sea el único factor. No, digo pero me parece plausible. Probablemente haya más factores. Sin embargo, me parece razonable ese segmento de la explicación. Si hay más nubes, no puedes observar. Sí, es una posible explicación. Porque no tenías telescopios, era a ojo de buen cubero la observación. Sí. Pero me voy a salir y me voy a meter al terreno mío. La estructura del pensamiento. Porque efectivamente el conocimiento es parte de la estructura cuando no está fuera del sujeto. Cuando ya está fuera del sujeto, el conocimiento tiene una relativa independencia con respecto al sujeto cognoscente. Las formas de pensar de don Tomás, de tu mamá, de otros Tomáses que no conociste y que no te conocieron, pero que seguramente los hay, tiene patrones de interpretación de la realidad semejantes. Esto implica que la estructura del conocimiento y del pensamiento no es solo individual, es colectiva, cultural e históricamente determinada y se va acumulando. Los clamatinis van organizando esto y no solo van conociendo cómo interpretar la realidad atmosférica para producir maíz, sino además cómo interpretar el pensamiento del ser humano. De alguna manera, cuando tú produces el pero nunca nos conquistaron, ¿te refieres solo a los conocimientos, a los saberes, al pensamiento? ¿O efectivamente nunca nos terminaron de conquistar? ¿O la conquista quedó a medias? ¿O por qué pero nunca nos conquistaron? Mira,
me pusiste una panorámica y luego me hiciste una pregunta diferente a la panorámica. Sí. Efectivamente, mira, voy a contestar la primera parte donde me metiste a tratar de reflexionar. Tú dices que el conocimiento no se explica nada más desde la parte individual, y estoy totalmente de acuerdo. Yo recuerdo que en mis tiempos se decía que el conocimiento se transmitía, y que entonces el profesor era un transmisor de conocimientos, Sí. lo cual es una mentira, porque no transmitimos. El conocimiento se construye. Piaget. Y se construye desde las características personales de cada individuo, desde su genética, desde su historia, desde sus componentes sociales, desde sus componentes... Es todo un complejo de cómo cada alumno va a tener su propia construcción. Si tengo 45 alumnos, cada uno lo que yo le estoy platicando, lo que estamos reflexionando, lo va a traducir desde su propia concepción y van a ser 45 conocimientos diferentes, cuyo conjunto, que ninguno es el mejor, pero el conjunto, como dijera también Gabriel Baldovino de la Peña, todos lo sabemos entre todos. Entonces, por esa parte me hiciste reflexionar. Paulo Freire, sí. No lo leí mucho a Paulo Freire, pero pues tú tienes más conocimiento así, y entonces quiero decirte que coincido con Paulo Freire. La otra parte se refiere, a ver si me la replanteas la segunda parte de la pregunta. Sí, es decir, no solamente disponen los tlamatines o los seres humanos, o sea, no tlamatines, de un recurso cognitivo que les permite interpretar la realidad. ¿Sí? Sí. Pero no solamente interpretas la realidad que existe objetivamente, vientos, claro. agua, es decir, ves el sombrerito y viene viento, ves las greñas de Goku y viene viento, ves cierto tipo de nubes negras, viene lluvia, pero a veces la lluvia es pasajera, dijeras en uno de tus textos, ¿sí? Sí, si siembro ahorita el grano, no es todavía el temporal. no es todavía el temporal, entonces resulta que va a salir mala la producción. Porque no se va a producir. No se va a producir, no va a resistir, porque va a dejar de llover como otro mes. Es una lluvia pasajera, llamémosle así. Y eso lo anticipa el ser humano que está percibiendo esa naturaleza. Pero asimismo está percibiendo todos los seres humanos que tú percibes la realidad y la interpretas de cierta manera. Por eso preguntas cuál sombrerito, por qué el sombrerito, etc. Es decir, no solamente interpretas lo real, sino interpretas tu capacidad de interpretar la realidad. Así es. Y eso implica conocer cómo conoces, cómo interpretas, que es un metaconocimiento, valga la expresión, nada elegante, pero bien pomposa en psicología cognitiva. No solamente eres capaz de representar lo real, sino eres capaz de representarte a ti mismo como sujeto que está representando lo real. Totalmente de y acuerdo. puedes valorar si lo que representas o no es aceptable o no para ti. Esto implica mecanismos recursivos o metacognitivos que te implica las dos cosas, independientemente del grado de conciencia que tengas de ello. De cierta manera, a la hora que tu mamá lee en tu cara, o don Tomás, que tienes una cara de what, porque lo que te explicó no te satisfizo, lo cual no quiere decir que no fuera acertado, el criterio de verdad es irrelevante. No te satisfizo, pero cuando lo entiendes dices, ahora entiendo. ¿Sí? Lo que me decían era razonable. Aunque no sea científico, ese es otro rollo. Sí. Tú no solamente estás juzgando cómo interpretar la realidad, sino ya como ingeniero agrónomo, o lo que fueses, ¿sí? Diseñas cómo piensa la gente para aprovecharlo para mejorar la producción. Pensemos si producir sale más barato importar que producir, un asunto que siempre trabajaste y que se sostuvo con el neoliberalismo. Mejor importemos maíz. Éramos exportadores de maíz y ahora lo importamos. ¿Sí? Porque económicamente es más redituable comprarlo que producirlo. Pero el campesino no lo lee así.
Él dice, yo necesito comer y mi familia y la comunidad, por lo tanto no produzco para el mercado, produzco para la subsistencia. Y dijeran algunos de nuestros seguidores, gracias a AMLO que evitó los aranceles, si no nos hubieran partido la hostia, pues quién sabe si a los campesinos, porque no producen para exportar en estas comunidades, producen para la subsistencia. Sí. Es decir, la estructura del pensamiento es otra. Exacto. Sí. Eso, ¿qué importancia tiene rescatarlo? Porque no es solamente el conocimiento, es la estructura del pensamiento de ese ser humano, don Tomás, de ese ser humano tu mamá, de ese ser humano Toño Gómez y de tus hermanos cuando las greñas de Goku. Porque lo que les preocupa no es si es falso o verdadero, si es científico o no, o si los aranceles. Lo que les preocupa es que el viento les va a partir la hostia y se las partió porque quedaron frustrados. Entonces la realidad es que son vivencias. Ese pensamiento, ¿cómo lo recuperamos? Sí, mira, como siempre tus preguntas son súper amplias y no sé desde cuál enfoque lo voy a tomar. El que tú quieras. Pero lo que le puedo decir que efectivamente tenemos diferentes formas de interpretar las realidades. Como te mencioné, cada quien desde su propia historia cognitiva, social, cultural, va a interpretar y va a resolver un determinado problema. Esa es la razón por la que ahora soy muy cauteloso y trato de entender la otra realidad de quien me está platicando. Te platicaré que cuando yo era un joven estaba yo muy hábil para hacer respuestas y poderte argumentar en contra de mi oponente. Eras polemista. Sí, era polemista y estaba yo que tenía una gran habilidad de poder contrarreplicar, pero me estaba yo perdiendo. Y eso me permite, pues ahora lo que tú estás diciendo me hace tratar de entender desde dónde viene tu pregunta, porque no son preguntas tan sencillas las que tú haces y tienen diferentes enfoques. Y esto me ha hecho entender, pues repito, que todo lo sabemos entre todos, que yo no tengo toda la realidad. Y que la realidad que tenía en aquellos momentos históricos mi mamá y don Tomás y todos los don Tomás que están detrás de don Tomás, era justamente para responder a sus necesidades actuales que eran más que nada de autosuficiencia, de tener una forma de vivir en ese contexto específico en el que están. Por eso es que los saberes responden a condiciones específicas. Por eso es que los saberes no los puedes traducir, generalizar y llegar a tenerlos como unos conceptos teóricos o como unas leyes, sino que responden justamente a una realidad muy concreta. Un saber que se tiene, por ejemplo, en Huitzilac, no te va a responder igual aquí en Coatlán del Río o tampoco en San Andrés de la Cal. Ahí tienen sus saberes muy específicos. Justamente dentro del estudio que hicimos sobre los saberes que categorizamos y que fue el tema principal de mi tesis doctoral, es de que llegamos a la conclusión de que los saberes, entre otras cosas, son concretos para el lugar donde están desarrollándose. Además de que estos saberes están evolucionando con todo el contexto histórico. No sé si me... A ver, voy a poner dos ejemplos. El tal Vygotsky ya no tuvo tiempo de montar en su caballo porque muere en 1934, a la edad de 37 años y medio, de tuberculosis. Pero Luria se encargó de ir a la región más siberiana y de nieve a trabajar con los esquimales, la estructura de su percepción, pensamiento y demás. Se encontraron, por ejemplo, que ellos tenían 10 diferentes nombres para el blanco. Porque el blanco no es blanco, sobre todo en el Polo Norte, donde si pisas un blanco que no es blanco como el otro blanco, te hundes. Es decir, la necesidad práctica del esquimal es percibir matices del blanco. Con tabaco, son muy específicos. Es específico para ese lugar. Segundo, ellos les hacían pruebas de ángulos rectos, ángulos obtusos, etc. Y siempre los reprobaron culturalmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen los iglús hechos circularmente. En esa región no hay estructuras angulares. Entonces no perciben los ángulos.
Sus razones tendrán para hacer los iglús curvos y no angulares. Alguna razón debe haber. Pero resulta que entonces llegan a la conclusión de que la estructura del pensamiento, la percepción y los procesos psicológicos están, lo mismo que los saberes, están condicionados histórica y culturalmente. No es universal la explicación, porque si no en todos lados sería lo mismo para San Andrés de la Cal que para Huitzilac. No, sí, así es. Y no es así. No. Estos teóricos plantean que el conocimiento, el saber y la estructura psicológica están condicionados cultural e históricamente. Además porque ellos viven prácticamente de peces. ¿Por qué son gordos? Porque si no tienen grasa en el cuerpo, pues no sobreviven a esas temperaturas. Pero ahora nos dicen que hay que adelgazar en todos lados, porque si no te mueres de infarto. Pues esos esquimales son ultra gordos, tienen un chorro de grasa y de todas maneras no se mueren de lo que nos morimos. Digo, efectivamente como lo planteas, pero voy a plantear el otro caso. Cuando una persona llega a psicoterapia, llega y te dice, yo creo que mi mamá no me quiso, y uno le dice, pues mírate a la cara, cabrón, ¿cómo te va a querer? Mírate. Sí, ya, además, hace 20 años que murió tu mamá. Entonces, ¿qué te estás peleando con algo que ya no existe? Bueno, si yo no soy capaz de escuchar, no puedo entender que aunque pueda no estar de acuerdo en que ese sea un motivo para que esté destrozado psicológicamente, él lo está. Y mi capacidad de escucha me debe permitir reconocer que aunque considere yo lo que considere, es una realidad que existe objetivamente y que todo mi papel al escuchar es tratar de encontrar junto con él mecanismos que le ayuden a salir de esa circunstancia. El acto de escuchar al otro como una realidad que es lo que está centrando. Esto nos lleva a que en efecto no hemos sabido escuchar a tu mamá y a don Tomás, los que estamos fuera. Pero tú como vivencia lo escuchaste. Ahora, yo he escuchado a un Goyo. El problema es cómo compartimos esa experiencia. Y al compartir esa experiencia tú la traduces en pero nunca nos conquistaron. La pregunta es muy concretita. ¿Por qué nunca nos conquistaron? ¿Por qué ese título? Sí. Ok. Mira, me voy a remitir a la primera reflexión que hice en esta serie de trabajos que he hecho hace ya casi 3 años. La primera me refiero a que fuimos una vez como funcionario universitario, tuve que ir a Mazatepec. En Mazatepec, ese día era un viernes, era la fiesta del pueblo, la fiesta del señor de Mazatepec. Entonces tuvimos que esperar un buen rato al presidente municipal. Como siempre. Porque, no, pero estaba atendiendo a la fiesta. Y esa es era la parte más importante que tenía que atender tanto las autoridades civiles como las religiosas. Y el pueblo todo estaba en ese contexto, en la fiesta. Entonces se me ocurre decir, oye, la gente pues aquí es muy creyente, ¿verdad? Y uno de los más viejitos funcionarios que estaban ahí, de la localidad, que nos acompañaron, me dice, ¿pero qué cree? Que me acerca y me dice en voz muy baja, dice, pero no crea que vienen la gente, los viejos, no crea que vienen a ver al santo de arriba, vienen a ver al santo que está abajo. ¿Y cuál es el de abajo? El de abajo era un ídolo de Tlaloc, ahí era de Tlaloc, Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Ahí estaba, era un adoratorio. Y entonces me acuerdo que 4 viernes previos a la Semana Santa, 4 viernes de Cuaresma, se hace justamente pues todo un ritual, toda una festividad en 4 puntos de nuestro estado. Los 4 puntos cardinales. Y resulta que en cada uno de esos lugares era también un adoratorio de Tezcatlipoca. Pregunto, ¿la iglesia que construyeron a partir de la conquista, en realidad está encima, o físicamente encima, de un adoratorio que consideraban pagano, etcétera, los conquistadores, y para ocultarlo pusieron encima su iglesia? Eso es lo que hacían justamente. Mira. Eso es justamente, y entonces allí se adoraba al Hijo de Dios
pero del mesoamericano, de Ometeotl. Ometeotl Ometeotl. tenía 4 hijos. Pues en el ritual voltean a los 4 puntos. 4 Tezcatlipoca, cada uno tenía el dominio del tiempo-espacio, del norte, del sur, del este y del oeste, y que curiosamente cada uno de ellos tenía un color distintivo, que son los colores que tiene el maíz. Pero y una fecha distinta para la fiesta. De la fecha ya no incursioné, pero sí me di cuenta que la gente venía inexplicablemente de diferentes puntos, igual como van a Chalma, que también era otro adoratorio del Tezcatlipoca negro. Entonces, me acuerdo que otra persona me dijo, otro de los viejitos, aparte de este, me platicaba antes, dice, ingeniero, pero nosotros nunca nos conquistaron, porque nosotros seguimos adorando y respetando, y en las fiestas, cuando estamos danzando, por ejemplo, a San Juanito, no, le estamos danzando allá claro, o sea, nos estamos acordando y todo. Hay un sincretismo en donde buena parte de sus rituales están todavía conservando los rituales prehispánicos, y esa es la razón por la que este señor me dice, no el funcionario, sino otro viejito, me dice, pero nunca nos conquistaron. Y de ahí retomas el porque siguen teniendo su forma de pensar, de sentir, que heredaron de padres a hijos por la tradición oral y por las vivencias cotidianas. Es de ahí donde me surge la idea de hablar sobre, pero nunca nos conquistaron. Pues mira, Toño Gómez, llevamos 1 hora, pasa el tiempo rápido, y sí te he dejado hablar, aunque pinches preguntas. No cabe duda que esto da para reflexionar. Esto da para mucho más, pero el tiempo también es canijo. Por eso qué bueno que me hicieron reingeniería en la UAM y me quitaron la Universidad de Debate, porque cada 13 minutos había que hacer un puerco corte de comerciales. Aquí nos vamos de filo. No quiero dejar de agradecerte tu generosidad, tu tiempo. No quiero dejar de agradecer tampoco a quienes nos escuchan y nos ven, que hayan seguido esta charla súper interesante y amena. Y no sé si quiera cerrar con algún mensaje, algún comentario, porque yo quería cerrar deliberadamente, salió sin que lo hubiéramos premeditado, con el pero nunca nos conquistaron, y es con lo que estamos cerrando, casi sin querer, porque aunque era anticipadamente una idea de por qué nunca nos conquistaron, pero desde el principio la pregunté, y se fue quedando en el tintero, y finalmente llegó el por qué, pero nunca nos conquistaron. No sé si quieras mandar un mensaje para nuestros seguidores, para quienes después nos vean a través del canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, y de todas maneras, la próxima semana, creo que el martes a las 11 de la noche en Canal 11, o a las 10 de la noche, va a salir un programa sobre las desapariciones forzadas en México. Me lo comentó Angélica, la mamá de Viridiana, y están cordialmente invitados para ver ese programa. Ya después lo subimos en la página para que podamos verlo quienes quieran. No sé si quieras dar un mensaje, Toñito. Bueno, primero que nada, finalmente agradecerte una vez más la oportunidad de entrar a estas reflexiones contigo. Una serie de reflexiones que he estado manejando para un auditorio que quiera leerme en Toño Gómez, así lo tengo en Face, en donde hacemos reflexiones sobre identidad, sobre cultura, sobre educación, sobre cotidianidad, sobre sociedad, en donde tocamos diferentes temas que incluso nuestros lectores y nuestros seguidores y seguidoras pues nos invitan a que lo hagamos. Y justamente la intención es esa, de continuar con esa otra forma de ver el mundo, de no quedarnos con lo que ya se nos dijo, con lo que ya nos acostumbramos, y a ver que hay otras formas de entender, otras formas de ver el mundo, otra manera de pensar diferente que nos permita mantener nuestra identidad y construir nuestro futuro. Muchísimas gracias. Pues miren, así como salió este libro en la
Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay, este libro que se llama Historias de Vida y Algo Más, donde viene la historia de Don Goyo, similar a la de Don Tomás o de tu mamá, que vale la pena rescatarlas. Este libro nos lo editó, soy el autor del libro. Muy pronto el doctor Toño Gómez también editará un libro. Vamos a ver si es en la misma editorial, pero nunca nos conquistaron. En 1 o 2 tomos, porque, como escribe Zapasto el doctor Toño Gómez, y por lo pronto quienes quieran adquirir Historias de Vida y Algo Más, por un mensaje en inbox en Facebook, a través del Messenger, aparezco como Enrique Álvarez, aparece una fotito conmigo y un entrevistado con una guitarra, me hagan un mensaje que quieren el libro y ya nos ponemos de acuerdo para poder hacer el intercambio. Y de una vez anuncio, con bombo y platillo, aunque ya después lo haremos en vivo y a todo color, que el doctor Toño Gómez quiere transformar esos textos que han quedado en Facebook en unos libros para que las futuras generaciones también sigan gustando de la experiencia de los otros que no son nosotros, sin los cuales nosotros no seríamos lo que somos. Somos lo que somos gracias a esa herencia. Pues muchas gracias, doctor Toño Gómez, muchas gracias a nuestros seguidores y hasta la próxima.